Codelco presentó una querella, finalmente se conoció ayer, se presentó el sábado, pero se conoció ayer la querella de Codelco y su abogado Julián López, que lo representó a la estatal en la larga formalización de la trama muñeca bielorrusa. Está esta mañana en el estudio. Julián, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, primero aclaremos esto, porque usted estaba en la formalización, pero Codelco en ese caso estaba actuando como, o representado como víctima del caso, ¿no? Así es, el encargo profesional que nosotros recibimos fue ejercer todos los derechos que Codelco tenía como víctima, ¿ya? En el momento en que nosotros recibimos ese encargo, la información que se tenía era que en la tramitación de los recursos en que había sido condenado Codelco, había habido gravísimas irregularidades, pero no existía todavía los antecedentes de que hubiera habido un beneficio económico por esas irregularidades. Y en consecuencia, presentaron una querella es algo muy serio, y es particularmente serio cuando quien lo hace es Codelco, y lo tiene que hacer contra una ministra de la Corte Suprema. No, entonces, claro, esto ya es gravísimo, lo dijo usted durante la formalización. Pero una cosa como procedimental, ¿todas las víctimas tienen derecho a tener un abogado que los represente más allá de lo que haga la Fiscalía en el delito? Así es, la víctima es un interviniente del procedimiento por disposición de la ley desde el inicio del procedimiento. Claro. Ahora, obviamente, en las primeras fases de la investigación prácticamente no hay diferencia entre los derechos que tiene la víctima y un querellante, pero posteriormente para ejercer algunos derechos adicionales se requiere tener la calidad de querellante, y es lo que Codelco ha hecho, presentar la querella cuando era necesario presentar la querella. O sea, se representa mejor los intereses de la compañía querellándose. Se tienen más facultades. Ya, ¿la querella es contra quién? La querella es contra los 4 imputados que ya conocemos, los señores Lagos, Vargas, Migueles que son los y la señora Vivanco, ¿sí? Y con las personas que participaron también del lavado de activos, donde tenemos a los 2 conservadores de bienes raíces, Sergio Llaver y Yamil Najle, y también Harold Pizarro, que es el dueño de la casa de cambio, que se utilizó para convertir los dineros de los beneficios económicos que se pagaron por las resoluciones en dólares, y que fueran a parar finalmente a las manos y a las cuentas corrientes del señor Miguel. Y usted dice, en principio, Codelco se sentía afectado por una resolución judicial, pero no estaba claro el beneficio económico. ¿Cuál es el perjuicio que ve Codelco en el inicio del caso? O sea, en el inicio del caso, la tramitación del procedimiento tiene unos niveles de irregularidad que permiten entender que la ministra Vivanco estaba actuando aquí con un interés personal. O sea, se trata de una apelación de un recurso de protección que había sido fallado por la Corte de Copiapó, que ingresa a la Corte Suprema el 28 de junio y que el 30 de junio, en 2 días, se encuentra fallado. Y se encuentra fallado en el sentido de que hay un acuerdo de la sala condenando en definitiva a Codelco algunos días después, el 4 de julio, a pagar nada menos que 12.000 millones de pesos. Más allá del resultado, ¿es inusual el plazo? Absolutamente, o sea... ¿Muy inusual? Sí, es importante hacer notar aquí que lo que está en juego, la razón por la cual aquí hay un cohecho, no tiene que ver con el contenido de las resoluciones, tiene que ver con la forma en que ellas fueron obtenidas. O sea, estamos hablando de que la ministra Vivanco logró que la relatora, que tenía que dar cuenta del recurso, lo diera cuenta en la sala exactamente en los días en que ella era la ministra que estaba presidiendo la sala, que adicionalmente apuró la resolución, que le pidió, instruyó, mejor dicho, al prosecretario de la Corte Suprema para que dictara una resolución aparentando que había habido una orden de dar cuenta cuando no existía, y que después encima en el procedimiento de ejecución presionó a la Corte de Copiapó para que apurara la ejecución de la sentencia. O sea, todo eso lo hizo la juez. Todo eso lo hizo la juez. Todo eso lo hizo la juez. Ahora, en ese momento Codelco estaba representado por sus abogados normales, digamos, ¿no? Porque usted está contratado especialmente para este caso. Dicho eso, luego la Fiscalía, el Ministerio Público establece que hay un beneficio económico para la jueza. Así es. Es lo que presenta la formalización, ¿no? Así es. Cuando nosotros nos hicimos parte como víctima, lo que hicimos fue colaborar en el estudio de los antecedentes que la Fiscalía iba recopilando, y particularmente en el análisis de los movimientos de las cuentas corrientes. O sea, seguimos la modalidad de seguir el dinero, ¿no? ¿Esto es después de que estalla públicamente o antes? Esto es después de que estalla públicamente, cuando el fiscal nacional ordena instruir de oficio una investigación que se lo encarga a la Fiscalía Regional de los Lagos, ¿no? Y revisando esos movimientos de cuenta corriente, nosotros empezamos a detectar movimientos inusuales, particularmente desde los conservadores de bienes raíces, de Najle y Llaver, hacia las cuentas del señor Miguel, que calzaban con las fechas en que se habían dictado las resoluciones perjudiciales a Codelco. Y empezamos a observar cómo desde la cuenta corriente del señor Lagos había habido distribución de dineros una vez que se habían recibido por parte de Movitec, una de cuyas partes había terminado también en las manos del señor Miguel.
Y esas fueron las líneas de investigación que le fuimos sugiriendo a la Fiscalía y que cuando adquirieron la connotación de que había un beneficio económico provocaron que la investigación se cerrara por el lavado de activos y dejara de ser visible para nosotros. La investigación llega a los conservadores porque se empiezan a abrir las cuentas como un efecto dominó, digamos. Esta cuenta le traspasa a esta otra cuenta y esta otra cuenta a la siguiente. Claro, pero fundamentalmente llega porque en uno de los 3 pagos que realiza Codelco, que es un pago de 1.026 millones de pesos, ¿Ya? se detecta que esos 1.026 millones de pesos habían llegado a la cuenta del señor Lagos y el señor Lagos el mismo día en que había recibido ese dinero los había dividido en 4, una parte para Movitec, una parte para los abogados y un cheque por 45 millones a nombre de un señor, Miguel Ovieta, que nadie sabía quién era, y la policía va, con instrucción de la Fiscalía, a entrevistar a ese señor y se da cuenta que es el empleado de una casa de cambio donde se había cambiado ese cheque. Se le pregunta al dueño de la casa de cambio, y ellos dicen, este es un cheque que nos mandó a cambiar el señor Lagos, y que finalmente terminó convertido en una compra de dólares, que el dueño de la casa de cambio le entrega personalmente a Migueles, en un automóvil, dinero que el señor Migueles lleva a los conservadores de bienes raíces y que termina depositado en sus propias cuentas corrientes. 2 detalles, en un auto. No, En un no, auto. no en la casa de cambio. Es un auto. O sea, como en las películas. Exactamente. El señor Pizarro dice que se le entregó en un auto en el que fue a buscarlo el señor Migueles. Los dólares en efectivo. Así es. Déjeme retroceder. A propósito de toda esta discusión por el levantamiento del secreto bancario, aquí estas cuentas se levantan con la autorización del juez, que es el procedimiento habitual. Digamos. Así es, sí. Una autorización judicial. ¿Hubiera sido necesaria otra figura legal respecto del levantamiento del secreto bancario como para hacer esta investigación? Parece que no, ¿no? No, con la autorización es suficiente. Y ese análisis de las cuentas es lo que permite, digamos, ir determinando las conexiones que existen entre las resoluciones, de por sí irregulares, que manifiestan un interés personal, pero que luego se concreta ese interés personal en descubrir que hay beneficios económicos directos a partir de la resolución. Sigamos esa ruta. En el auto, este señor de la casa de cambio le entrega la plata a uno de los formalizados, ¿no? Así es. El señor Migueles, el señor Migueles va y se lo entrega al conservador de bienes raíces de Puente Alto. Y el conservador de bienes raíces de Puente Alto toma una parte de ese dinero, 25 millones de pesos, que le transfiere al señor Nasle, y el señor Nasle se lo va transfiriendo a la cuenta corriente del señor Migueles en cuotas de 5 millones de pesos. Con los otros 20 millones, el señor Llaver hace exactamente lo mismo y todo eso no solamente queda registrado en los movimientos de cuenta corriente, sino que es algo que después los señores Llaver y Nasle admiten durante la investigación, con declaraciones. Y el señor Migueles no tenía nada que ver en nada. O sea, y el señor Migueles hasta el día de hoy no ha dado una explicación ¿de por qué le pagaron? De dónde sacó esa plata, pero todos sabemos de dónde salió. Esa plata salió del pago que hace Movitec el mismo día que se dicta una resolución desfavorable para Codelco. Y no está claro, al menos, o sea, digamos, en una primera capa, no está claro por qué el señor Migueles tendría que recibir parte de esa plata. O sea, no está claro por qué el señor Migueles manejaba tanto dinero en efectivo vinculado a todos los pagos que se hizo Codelco. No está claro siquiera por qué el señor Migueles recibe una remuneración de 3 millones de pesos del señor Llaver durante muchos años, o sea, en el periodo que está cubierto por las cartolas, y esto se explicó en la audiencia de formalización, por cierto, todo lo que estoy diciendo, el señor Llaver pagó algo así como 198 millones de pesos al señor Miguel. Y los servicios que presta, no se ha ofrecido una explicación siquiera por la defensa del señor Miguel. No hay un contrato, se supone que fungía como gerente de algo. No hay ningún contrato, y está admitido que no hay ningún contrato. El único contrato que existe es un contrato que precisamente el señor Nasle le propone al señor Migueles realizar para darle una apariencia de formalidad a esos 25 millones de pesos que se le habían entregado, cosa que también está admitida por el señor Nasle en su declaración de la investigación. O sea, el lenguaje informal es todo trucho. El lenguaje informal, yo diría que lo que hay es una ruta perfectamente trazada, de que aquí lo que había era una red, una asociación delictiva en el que 2 abogados se habían coludido con una ministra de la Corte Suprema y con un operador para defraudar obteniendo dinero a cambio de resoluciones judiciales. Estamos con el abogado querellante, representante a Codelco con la trama Muñeca Bielorrusa, Julián López. Todo esto es el cuerpo de lo que el Ministerio Público y Codelco están investigando o querellándose.
Volvamos a la plata, a los dólares en efectivo, porque hubo mucho lío los días de la formalización, porque supuestamente la jueza había ido a la oficina de estos abogados y había recibido ella misma unos dólares en efectivo, unos 15.000 dólares, que no es nada de poco. Y empezó toda esta discusión sobre la georreferenciación y todo eso. Así es. ¿Cuán relevante le parece a usted esa discusión y si la jueza fue o no fue a la oficina, digamos, de los abogados? Hoy por hoy muy poco relevante. ¿Por qué? A ver, porque la discusión acerca de la georreferenciación tiene que ver con que respecto del primer pago que hizo Codelco, lo que sabemos es que el día 4 de julio, que es el mismo día que sale la sentencia que condena a Codelco a pagar 12 mil millones de pesos, la señora Vivanco queda en la tarde de ese día bajo el área de cobertura de las antenas que cubren el estudio de Lagos y Vargas. Estaba en el barrio. Exactamente. Eso es lo que sabemos. Y sabemos que al día siguiente, el señor Migueles sale de su casa y se va a la sucursal del BCI del Rodeo a depositar 15.600 dólares en efectivo. Y entonces lo que y esto está vinculado, por cierto, al pago de 70 millones de pesos por parte de Movitec a Lagos y Vargas, que se transforman algunos días después o el mismo día en 79.000 dólares. ¿Ya? Entonces, lo que en todo relato tiene blancos, y los blancos se llenan mediante inferencias, ¿no es cierto? Entonces, lo que sabemos es que hubo una resolución judicial, hubo un pago, y que finalmente terminó el señor Migueles cambiando 15.600 dólares que tenía en efectivo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo obtuvo esos 15.600 dólares? Y el Ministerio Público en su formalización llena ese blanco diciendo, aquí lo que pasó es que la señora Vivanco ese día fue al estudio de Lagos y Vargas y recibió los 15.600 dólares. Y lo que la defensa levanta es una coartada en el sentido de que existe la posibilidad, porque ella asiste a una peluquería, ¿no es cierto?, de que ese día y a esa hora estaba en la peluquería. Que es lo que, viendo las películas de abogados, uno diría, es una duda razonable. Es una duda razonable, claro. Hay que decir, sí, que las dudas razonables se establecen en el juicio oral. Aquí estamos en el nivel de juicio de probabilidad de la formalización. Claro. Ahora. Y para la formalización, basta con que la duda razonable sea para el otro lado, digamos. Claro, o sea, lo que basta es que haya una probabilidad razonable de que el hecho haya ocurrido de la manera en que lo plantea la Fiscalía. Entonces, lo que la jueza hace es descartar esa defensa. La jueza dice, si bien es cierto, hay antecedentes que fue a la peluquería, tenía tiempo suficiente para haber ido también a la oficina de Lagos y Vargas. Pero aunque eso no fuera así, aunque nunca hubiera ido a la oficina de Lagos y Vargas, el corazón de la imputación, la columna vertebral de la imputación, no tiene que ver con esa peluquería, o con ese momento de los 15.600 dólares. Podría ser que se hubiera recibido de otra manera. Ese es un detalle de la investigación que está apoyado en una inferencia que uno la podría retirar y quedaría la columna vertebral ¿Dónde mismo? Donde mismo, porque el problema es que se hizo un pago asociado a una resolución judicial que generó 79.000 dólares y que sabemos que el señor Miguel tenía 1.600 al día siguiente. Y que lo fue a depositar a una sucursal en su cuenta corriente. Que los cambió y le puso en su cuenta corriente. Cuando uno deposita tanta plata en efectivo, no sé, para mí es harta plata, 15.000 dólares en efectivo, ¿el banco no está obligado a informar? Así es. Hay una obligación de informar, transferencia en el efectivo sobre 10.000 dólares. ¿Y se informó? Se tiene que haber informado. No es un antecedente que esté todavía en la carpeta de investigación, pero se tiene que haber informado. Pero está... Es una operación sospechosa. Pero está súper comprobado que el depósito se hizo, digamos. No, está comprobado hasta con la declaración de la funcionaria del banco que hizo el depósito. Y un ciudadano normal, llega un fiscal y me dice, oiga, usted depositó 15.000 dólares, ¿el fiscal tiene poder sobre mí para que yo le tenga que explicar de dónde saqué los 15.000 dólares? No, los fiscales no son auditores ni contralores. Los fiscales tienen que investigar la imputación de que se ha cometido un delito. Y yo puedo sugerir que esos 15.000 dólares son parte de mi vida privada, digamos. Claro, ahora la unidad de análisis financiero podría activar, ¿no es cierto?, cuando tiene un conjunto de operaciones, una investigación por lavado de activos, pero no es el caso, digamos. Lo normal es que la Fiscalía atienda a una denuncia concreta. En este caso en particular, de lo que se trata es que es de una ministra de la Corte Suprema que por las irregularidades de la administración muestra un interés personal en la causa, y ese interés personal que ella muestra se asocia a la posibilidad de la comisión de un delito. La otra de las cosas que fueron controvertidas y que donde la defensa pareció, al menos comunicacionalmente, haber tenido algún punto, es respecto de la famosa fiesta de celebración de 5 años en la Corte. Así y de que se subió o no se subió desde la casa a la jueza un documento, lo que parecía del todo desfachatado. Así la defensa parece lograr desbaratar el punto. ¿Cuán relevante es eso? A ver, desfachatado desde el punto de vista de la impresión inicial en absoluto. O sea,
Estamos hablando de que... No, de desfachatado subir el documento desde la jueza. No, por jueza, cierto, pero yo quiero dar cuenta de cuáles fueron las razones para que el Ministerio Público y nosotros también tuviéramos esa impresión. Ese día 8 de agosto del año 2023 vencía un plazo para presentar un escrito de reposición y apelación subsidiaria. Vencía a las 12 de la noche. Y la georreferenciación muestra que los señores Lagos y Vargas llegan a las 9 de la noche a la casa de la señora Vivanco, que el señor Lagos se retira a las 22:40 y que el señor Vargas se retira a las 12:30. Y el escrito está presentado a las 23:49 de ese día, o sea, 11 minutos antes de que se venciera el plazo, con las firmas, con firma electrónica avanzada, estampadas por los señores Lagos y Vargas a las 23:44. Entonces, la inferencia lógica de cualquier persona razonable es, en el contexto de esta investigación, ese escrito fue presentado a ese lugar. Y la defensa plantea una teoría de coartada, dice, y su coartada es, ese día y esa hora, es imposible que el señor Lagos y Vargas hayan estado preparando un escrito con la señora Vivanco, porque ese día y esa hora, los señores Lagos y Vargas se encontraban en la misma casa de la señora Vivanco, pero participando en un cóctel. Esa es la coartada. ¿Ya? Yeah. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué tanto mejora la posición de la defensa cuando esa es la coartada? La coartada es, los abogados estaban con una jueza el día que vencía el plazo para la imagen, que iba a ver la jueza después. La imagen de dos abogados que están preocupados ese día porque en 15 minutos se les vence el plazo, que están en la casa de la ministra que va a conocer de esa apelación subsidiaria, tomándose un trago en un cóctel, es una imagen tremendamente grotesca, que da cuenta de lo que se trata este caso, digamos. Lo que nos lleva precisamente al fondo del asunto. Así es. Usted ha dicho, esto es una de las crisis más graves, porque parece un ataque a la honradez, a la entidad más sagrada del sistema de justicia, ¿no? Así es. A ver, lo que hay que decir es que Codelco está defendiendo con su intervención en este caso su patrimonio. Claro. Y ha sido muy activo y va a seguirlo siendo en participar para que se establezca la verdad y se sancione a todos los responsables. Codelco ha puesto toda su capacidad, su fuerza, su energía y su decisión en la persecución de este caso, y no solo porque proteja su patrimonio, sino porque también tiene un compromiso con la probidad y con el Estado de Derecho. ¿Ya? Ahora, es indudable que el caso constituye un ataque bajo la línea de flotación de la credibilidad del sistema de administración de justicia. O sea, estamos hablando de que aquí hubo una red de influencias tejidas para obtener dinero a cambio de resoluciones judiciales. Y eso es algo que sin duda no es tolerable y que esta investigación está llamada a convertirse en el punto inicial para que nunca más vuelva a ocurrir. Surge luego la relación de uno de los formalizados con otro juez de la Corte Suprema, un juez que está en ejercicio, Diego Simpertigui, ahí hay un sumario que ya ordenó el Pleno de la Suprema. ¿Cuán extendido está esto? A ver, la investigación da cuenta hoy día de las conductas de la señora Vivanco. Todo lo que aquí pasó, porque a veces se menciona a los demás ministros de la sala, por ejemplo, ninguno de los demás ministros de la sala está involucrado con la información que tenemos en las conductas de alteración de la tramitación normal de la causa en la que está involucrada la señora Vivanco. Y esa es la razón por la cual la investigación está dirigida en contra de ella y, por supuesto, la imputación por delito de cohecho está dirigida en contra de ella, porque además es la persona respecto a la cual se ha trazado que se dirigieron los dineros que involucraban estos conductos. Ahora, evidentemente la investigación tiene que abarcar todos los aspectos de la investigación y sin duda la investigación de la intervención que pueda haber tenido el ministro Simpertigui es parte de la investigación, como ya lo explicó el fiscal nacional. Y a propósito de eso mismo, participan muchos jueces en estas votaciones. Sí. Las salas son de 5 jueces. ¿Por qué una sola jueza podría incidir tanto en la tramitación favorable a una de las partes por un supuesto beneficio económico? A ver, los ministros de la Corte Suprema que intervinieron en esas resoluciones no han declarado todavía en la investigación, ¿ya? De manera que nosotros no sabemos... ¿Van a declarar? Tienen que declarar, deberían declarar sin lugar a duda. Pero nosotros todavía no sabemos en qué condiciones se produjo el análisis del caso, cuál fue la información que se les entregó a esos ministros, cómo se les presentó el caso. Y sin duda, entender eso es muy importante para la investigación, pero es algo sobre lo cual hoy día no tenemos información, tendríamos que especular, y no es sano especular. Parece pertinente, pero no se ve muy bien tampoco que un grupo de jueces del máximo tribunal del país ande declarando en un proceso, ¿no? La verdad es que todos los habitantes del país, independientemente de la posición en que estemos, tenemos la obligación de prestar testimonio. Sin duda. Y pero yo creo que colaborar... Para la imagen de la justicia es una mala foto, digamos.
Yo creo que lo que realmente ha perjudicado a la imagen de la justicia en este minuto es saber que una vez ministro de la Corte Suprema estaba sobornada, ¿no? Cualquier conducta que tenga, o cualquier acción que tengamos que ejercer para aclarar este punto en sus extremos, yo creo que lejos de cuestionar a la justicia, lo que hace es demostrar que esto no es normal y que todos estamos comprometidos con su aclaración. Julián López es abogado penalista y representa a Codelco en la querella por el caso de la trama de la muñeca bielorrusa. Julián, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ustedes por la invitación. Una pausa, volvemos de inmediato. Viene el Rat Pack, la mesa de editoras. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SFEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. ¿Tu banco te da beneficios? Scotiabank sí. Te presentamos Más Sueldo, plan de cuenta corriente con abono de sueldo. Te damos hasta 50,000 en pesos Scotia de bienvenida. Con cada compra acumulas un 50% más con tus pesos Scotia. Cámbiate a Más Sueldo de Scotiabank, donde tienes mucho más. Más beneficios, más experiencias, más Scotiabank.